Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. La Cámara de Comercio Costa Rica-Israel se complace en patrocinar este programa dedicado a Israel y su nuevo embajador en Costa Rica. Nuestra Cámara no solo representa a los asociados de ambos países, también desarrollamos diversas actividades para generar más oportunidades de inversión, comercio y apoyo a los nuevos emprendedores. Queremos seguir siendo una forma de enlace comercial y el motor de las relaciones comerciales entre Israel y Costa Rica, para que empresarios, emprendedores y todo aquel que desee conocer cómo ingresar al mercado israelí y viceversa, se sienta apoyado y se mantenga el desafío de construir un mayor comercio binacional, generando más y mejores inversiones, un mayor flujo comercial y turístico. Así que como presidente de la Cámara, les invito a que nos conozcan a través de nuestra página web y si necesitan cualquier apoyo para sus emprendimientos, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias por estar en el programa Horizontes Televisión y Radio Costa Rica. Les recuerdo que este programa pasa todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en todas las redes sociales, en nuestro propio canal de YouTube como Horizontes Televisión. Y también recuerde que puede hacernos saber desde dónde nos están viendo o escuchando a través del WhatsApp 88875844. Puede escribirnos también a horizontestv@hotmail.com proponiendo algún tema o algún embajador o embajadora que quiera que tengamos en esta sala. Durante los próximos 60 minutos vamos a conversar con el nuevo embajador de Israel en Costa Rica, el señor Baren Orel, quien tiene pocos meses de estar en nuestro país, pero se ha destacado por una gran labor y sobre todo porque es, como lo pueden ver, un hombre joven y muy activo. Embajador, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido a Costa Rica, me imagino que ya se lo han dicho muchas veces, pero una vez más, bienvenido a Costa Rica. Y quizás nos pueda contar quién es el embajador de Israel en nuestro país. Buenos días y muchas gracias de invitarme a su programa. Para mí es un lujo participar en el programa y hablar con el público costarricense en directo. Y admito que los primeros días o las primeras semanas en Costa Rica no fueron tan fáciles para mí. Llegué en septiembre, medio de otra ola de la pandemia, y sin hacer nada de mal, me estuve en cuarentena. Entonces, bueno, estas, digamos, semanas, 2 semanas de cuarentena, entonces no 40 días, pero 2 semanas, fueron difíciles de un lado porque ya quise empezar el trabajo y conocer a gente, pero al mismo tiempo me dio también la oportunidad de aprendizaje un poco más de lo que pasa en Costa Rica, leer los periódicos y escuchar, ver la televisión. Y todo esto para de verdad hacer una planificación bien orientada de lo que sé y quiero hacer en Costa Rica en tiempos de pandemia. Y es un trabajo completamente diferente. Sobre todo de un embajador que su cargo es conocer la gente, tocar al público, ir a las reuniones personales. Y bueno, hemos encontrado diferentes maneras de trabajar, pero regresando a su pregunta, entonces de mi carrera, de mi historia,
antes de venir y ser embajador de Israel en Costa Rica, yo fui el director del Departamento de México, Centroamérica y Zona Caribeña en la Cancillería en Jerusalén. Qué bueno. Entonces, conozco más o menos la región. Desde ahí visité la mayor parte de los países de la región y años atrás también trabajaba como embajador de Israel en El Salvador, concurrente a Belice. ¿Ya había estado en Costa Rica anteriormente? En Costa Rica como visitas oficiales. Sí. Entonces, y eso me dio también, digamos, el gusto y la voluntad de regresar, pero a un tiempo más largo y de verdad de intentar profundizar aún más las relaciones bilaterales entre Costa Rica e Israel. En la Cancillería tenemos una responsabilidad de toda la zona de América Latina y está dividido entonces en dos grandes digamos, regiones, América del Sur y Centroamérica. Entonces, como encargado de Centroamérica, me focalizó en diferentes acciones hacia la región y me ocurrió también de encontrar delegaciones que vinieron a Israel, incluso delegaciones ticas, y fue muy interesante convencer con las personas que vinieron, entender mejor la realidad en Costa Rica y ver que al fin y al cabo tenemos muchas cosas en común. Todo eso fue para mí una inspiración antes de decidir venir a Costa Rica y ahora intento cada día poner en marcha todas las ideas y las acciones que yo tuve como planning antes de venir. A veces funciona, a veces no, hay que adaptarme. Embajador, cuando, bueno, no sé en Israel quién es el que designa a los embajadores, si es el canciller o el primer ministro, pero cuando a usted lo designan como embajador para Costa Rica, ¿qué es lo primero que le piden en el tema de las relaciones Costa Rica-Israel? ¿A qué le va a dar énfasis usted? ¿Cuáles son las principales metas que tiene usted? ¿Y cuál sería, quizás, embajador, la principal huella que a usted le gustaría dejar en Costa Rica una vez que pase, ojalá, varios años de que esté en este país? Bueno, primero hablando un poco del sistema israelí de nombramiento de los embajadores, la mayor parte de nosotros somos diplomáticos de carrera. Antes de ser embajador en El Salvador, yo trabajé en nuestra embajada en Madrid y antes en otras embajadas en Europa, empecé en África. Entonces ya tengo un conocimiento de 3 continentes y una experiencia diplomática. Y en el caso israelí hay un tipo de concurso donde muchos diplomáticos quieren ser nombrados como embajadores a diferentes lugares. Y al fin y al cabo hay este comité de nominaciones y pasa por el canciller y el gobierno israelí tiene que aprobar la decisión profesional de la Cancillería. Y en este sentido, entonces, llegué a Costa Rica y, bueno, últimamente hemos cambiado gobierno. Eso no tiene implicación directa en mi carrera, pero tenemos que adaptarnos a los nuevos, digamos, objetivos que cada gobierno que se cambia tiene sus objetivos a veces diferentes. Por lo que es, digamos, hoja de ruta en Costa Rica. Mira, las relaciones entre Israel y Costa Rica desde el primer momento hubieran sido relaciones muy buenas, de gran amistad. Pero con el tiempo hubo, yo diría, un poco de alejamiento, que podríamos decir también algo natural, después décadas de gran amistad, pero también por una decisión de gobierno de Costa Rica hace más de 15 años de sacar su embajada de Jerusalén. Bueno, es una decisión de cada gobierno soberano. Respetamos y seguimos amando Costa Rica y trabajando, pero la verdad es que eso fue en aquel entonces una muestra de que ya las relaciones no son tan cercanas como antes
Y para nosotros entonces tenemos un desafío común, un desafío lado israelí y pienso también un desafío parte de Costa Rica, ver cómo podemos acercarnos y encontrar nuevos campos de acciones comunes a pesar de a veces diferentes en lo que pasa en la política internacional. Y en este sentido hay que poner el acento sobre todo por lo que es Israel hoy en día. Es un país muy influente en el nivel mundial y es sobre todo en lo que es el avance tecnológico y la alta tecnología israelí. Israel es un país pequeño, de verdad chiquito, la mitad del tamaño de Costa Rica, que no es un país tan grande, pero al mismo tiempo nosotros no somos productores, digamos, de los grandes problemas del mundo, pero sí encontramos soluciones a estos grandes problemas del mundo y estamos dispuestos a compartirles y trabajar en conjunto con nuestros amigos en Costa Rica. Y en ese sentido tenemos diferentes campos de acciones. Lo primero es la agricultura. Mira, Costa Rica es un país donde el sector agrícola es muy importante y es un sector empujando, exportador y tiene aún más, desde mi punto de vista, a hacer y avanzar, pero necesita un salto tecnológico. Lo que pasa es que hoy en día Costa Rica no podrá competir en el precio bajo de mano de obra con sus países vecinos. Así es. Entonces, para producir más y mejor, tiene que invertir en la tecnología. Sobre todo lo que en Israel llamamos la agricultura de precisión. Eso es decir, diferentes herramientas que permiten al agricultor de producir mucho más con menos recursos y sobre todo con un control total de lo que pasa en su campo, que le está sembrando hasta la cosecha. Y estamos muy buenos en esto y hay ya diferentes actividades y yo personalmente estoy metido en promoverlo. Hay otros temas, por ejemplo, el tema cultural. Mira, hay mucho interés en Costa Rica, en lo que pasa en Israel, en lo que pasa en la Tierra Santa, en la diversidad cultural que existe en Israel y estamos haciendo hoy en día eventos virtuales, pero ojalá próximamente también eventos presenciales, festivales de cine, encuentros entre diferentes personalidades, exponiendo parte importante de nuestra sociedad que a veces no está conocido, como la gran belleza de la comunidad de los judíos de Etiopía, que vinieron desde África como una comunidad aislada más de 2000 años y tiene una riqueza cultural extraordinaria. Pero además, por ejemplo, de la agricultura y del cultural, lo que nosotros hacemos hoy en día, también tenemos como objetivo tocarnos en un problema que es un problema regional. Es el problema del corredor seco centroamericano desde Panamá hacia Guatemala, donde Israel sí podría llevar soluciones en todo lo que es manejo de agua. Costa Rica no le falta agua, pero le falta en unas regiones, sobre todo la región de Guanacaste, pero otras, un mejor manejo del agua. Y tenemos soluciones muy interesantes. Usted sabe, embajador, que una de las cosas que a mí me sorprendió en las dos oportunidades en que yo estuve en su país es que los vegetales más frescos, las frutas más frescas y las cosas, digamos, de comer como frutas y todo lo que le mencioné, no sabía yo que se producía en los desiertos de Israel bajo
obviamente la tecnología que ustedes tienen. Usted mencionaba que Costa Rica es un país que no tiene problemas de agua. Por supuesto, embajador, que estamos en invierno y usted se dará cuenta que Costa Rica, si hay algo que tiene, es abundancia de agua. Pero curiosamente, Guanacaste padece mucho de la falta de agua. Yo sé que Israel ha estado apoyando mucho con algunas máquinas, creo, para, no sé si con el Sereno, no sé cómo funciona eso, para darle a ciertas zonas de Guanacaste una mejor calidad de riego, sobre todo en tiempos de verano. Pero el otro gran problema que tiene Costa Rica, embajador, y ese es un tema que ojalá Israel pueda ayudar a Costa Rica. Costa Rica aspira a ser un país, o el primer país, o uno de los primeros países carbono neutrales del mundo. Usted sabe perfectamente, embajador, que este país tiene problemas serios con el tema de las aguas residuales. Los ríos, nuestros océanos, están muy contaminados. A pesar de que se vende como un país ecológico, un país verde, un país, etcétera. Pero sí, ojalá que dentro de su agenda puedan incluir ustedes, ayudarnos como país a, primero que nada, distribuir mejor el agua en Costa Rica, no desperdiciarla tanto. Y segundo, no podemos ser un país carbono neutral cuando se hace una limpieza de un río y se rejuntan o se levantan 6, 7 toneladas de basura sólida, plásticos y demás. Eso, embajador, es algo que ojalá, porque yo lo vi en Israel, o sea, yo estuve en un centro de nanotecnología impresionante de la universidad y me explicaron, lo poco que yo pude entender, a qué se dedican, y me pareció impresionante el tema de la tecnología de ustedes, que estoy seguro cada día avanza más. Vamos a ir al primer corte comercial, embajador. Estamos conversando con el embajador de Israel en Costa Rica. Vamos a ir a un mensaje del presidente de la Cámara de Comercio Costa Rica-Israel, muy interesante. Ya volvemos. La Cámara de Comercio Costa Rica-Israel se complace en patrocinar este programa dedicado a Israel y su nuevo embajador en Costa Rica. Nuestra Cámara no solo representa a los asociados de ambos países, también desarrollamos diversas actividades para generar más oportunidades de inversión, comercio y apoyo a los nuevos emprendedores. Queremos seguir siendo una forma de enlace comercial y el motor de las relaciones comerciales entre Israel y Costa Rica, para que empresarios, emprendedores y todo aquel que desee conocer cómo ingresar al mercado israelí y viceversa, se sienta apoyado y se mantenga el desafío de construir un mayor comercio binacional, generando más y mejores inversiones, un mayor flujo comercial y turístico. Así que como presidente de la Cámara, les invito a que nos conozcan a través de nuestra página web y si necesitan cualquier apoyo para sus emprendimientos, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias por continuar en Horizontes Televisión y Radio Costa Rica, como de costumbre. Gracias por acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde, pero también recuerde que este programa lo pueden ver cualquier día en nuestras redes sociales y en YouTube, en nuestro canal. Estamos conversando con el embajador Baren Onel, quien es el embajador de Israel en Costa Rica. Embajador, le mencionaba que una de las cosas que a mí más me impresionaba de Israel es que de las cosas más frescas que yo he comido, las he comido en Israel. Y sé que ustedes tienen avances tecnológicos impresionantes. Y Costa Rica, si bien es cierto, embajador, ha hecho grandes esfuerzos por mejorar un poco su nivel de tecnología. Jamás podemos comparar el nivel tecnológico de Costa Rica con el de Israel. Pero estoy seguro que 73 años de amistad, con algunos pequeños tal vez resentimientos, sirven para poder
quizás encontrar el mecanismo para que Israel nos siga ayudando a ser ese país que queremos ser, un país carbono neutral, limpio, aseado y sobre todo, al igual que Israel, compartir principios de paz, justicia social, democracia, etcétera, que son principios que son de los dos países. Es muy interesante porque a veces compartimos los mismos desafíos, pero cada uno encuentra soluciones diferentes. A veces no compartimos los mismos desafíos, pero sí encontramos las mismas soluciones. Y hablando de la cuestión del manejo de agua, abundancia en Costa Rica, escasez en Israel, de mi modo de ver las cosas, además de todo el conjunto tecnológico que estamos dispuestos a compartir con Costa Rica, desde maquinitas que están fabricando agua, desde el mar, desde el aire, desde los ríos contaminados, tenemos toda la tecnología que permite fabricar agua pura. Además, tenemos una tecnología que permite utilizar menos agua con más eficacia. El conocido sistema de riego por goteo, y hoy en día hablamos de fertirriego. Eso es decir, que por cada gota tiene los fertilizantes que la planta necesita. Todo esto está manejando desde el computador del finquero. Y aún más, un gran manejo de la información de lo que pasa dentro de la tierra, que a veces no se ve solamente puntos amarillos y puntos verdes y no sabe qué pasa. Si hay salinización, si hay problemas de demasiado pesticidas, todo esto se podemos manejar, pero lo que sí es muy importante, que todo el público que nos escucha, que nos ve, entiende que todo empieza por la educación. Por la educación, que cada gota de agua es algo que hay que apreciar y hay que consumir con mucha moderación. Una educación que hay que reciclar el agua, desde agua doméstica al uso agrícola, al uso industrial, y ahí se ve la naturaleza, después un proceso de filtración y limpieza. Entonces, todo esto es un conjunto, es un concepto armónico que hay que entender y hay que aprender. No será suficiente solamente comprar una parte de tecnología o entrar en una amistad o un encuentro con una empresa israelí. Y además, cuando hablamos de nuestro compromiso común de decarbonización, no solamente en Costa Rica, también en Israel, al menos aquí en el país, hemos decidido, en lugar de hacer el Día Nacional, la recepción diplomática tan conocida, que no es posible hacerlo en estos días, hemos decidido llevar todo el dinero, todo el presupuesto que fue destinado a este evento, duplicarlo para plantar árboles en este país, para diseñar contenedores de reciclaje de plástico. Y hemos hecho diferentes acciones a lo largo y ancho del país, desde Carías hasta Punta Arenas, en Atenas y en muchos otros lugares, solo para mostrar el compromiso israelí a la sociedad costarricense para hacer estos campañas de plantar árboles, de reciclar el plástico y luchar contra toda la contaminación y al mismo tiempo mostrar el compromiso en el programa israelí también de decarbonización. Entonces somos socios y la embajada sigue ayudando, sigue mostrando su compromiso y al mismo tiempo también para Israel, Costa Rica es una fuente de inspiración de un país pequeño pero precursor en todo lo que es compromiso a la economía verde del siglo XXI. Yo pienso que Israel y Costa Rica podrían ser un tipo de cooperación estratégica para todo el mundo, para mostrar cómo pequeños países, pero con muy gran compromiso, están marchando juntos para mejorar este mundo en términos del mercado liberal, de ayudar a los empresarios. Hemos dicho todo eso no solo como, digamos, dictamen desde arriba,
pero empujar las fuerzas civiles de las sociedades para de verdad cambiar lo que hasta ahora hemos estado experienciando, polución, contaminación. Eso sí se puede mitigarlo, pero junto. Yo pienso, embajador, que una de las cosas que más importantes que podemos sacarle provecho a la relación entre Israel y Costa Rica es la diversificación de productos que tenemos entre los dos países. Obviamente Costa Rica produce cosas que ustedes no producen y viceversa. Sí. Yo quisiera pues agradecerle una vez más a la Cámara de Comercio Costa Rica-Israel, porque nos ha hecho saber de una serie de iniciativas que se están haciendo para que haya un mayor flujo comercial entre los dos países. Obviamente la distancia, el idioma, etcétera, implica mucho, pero se ha hecho mucho. Y algo muy importante, embajador, y esto quisiera recalcarlo a nuestros televidentes, es que usted sabe que las malas noticias son las que más venden, ¿verdad? Y es lo que la gente más le gusta ver y es lo que los medios de comunicación más venden. A mí noticias de esas no me gusta pasar. A mí me gusta informar lo que estamos hablando, la cooperación, sí, el desarrollo, etcétera. Y me alegra mucho saber que un embajador tan joven como usted tenga una visión de darle a Costa Rica todavía un mayor impulso a su política de medio ambiente, de protección a la vida silvestre, flora, fauna, etcétera. Pero aparte de eso, embajador, a nivel, digamos, no sé si usted tenga tal vez información, pero a nivel empresarial, embajador, yo sé que aquí la comunidad judía es una comunidad muy trabajadora, muy fuerte. Es una comunidad que prácticamente ya es costarricense, sí, porque son hijos de gente que vino de Israel en diferentes momentos. Pero, ¿cuál es el principal problema que usted considera que los empresarios enfrentan, los nuevos empresarios, porque queremos que vengan más empresarios judíos a Costa Rica, que vengan más empresas judías a Costa Rica y ojalá que más productos costarricenses puedan ir a Israel? ¿Cuál es el principal desafío que usted ve en ese sentido? Vamos a llegar al desafío por empezar con las malas noticias. Sí. Bueno, no vamos a repetir lo que todo pasa y a veces mentiras y manipulaciones e ignorancia, pero hay cosas que la gente no conoce. ¿Cuál es el conflicto de verdad más grande en el Medio Oriente? Alguien que visitó Israel y sus países vecinos podría saberlo, pero uno de los conflictos más grandes es quién está haciendo el hummus, que es el garbanzo, mejor de todos los países. Entonces hay una pelea cultural inmensa porque hay el hummus libanés, que es de alta calidad, el hummus de Siria, que de verdad es de calidad, el otro de Egipto, el palestino, el jordano, todos están haciendo hummus diferente, cada uno, pero cada uno con su orgullo, que tiene el hummus mejor del mundo. Y mira qué pasa con Israel. Admitimos, el hummus no es invento israelí, pero Israel es el único país que lo hace un producto exportable. Y mira, en Estados Unidos, buscando hummus, fabricando en Israel, ni de Egipto ni de Siria. Eso es decir, llegamos entonces al desafío que hay que cambiar el chip. Hay que ver cómo un producto de alta calidad, por ejemplo, el cacao de Costa Rica, podría transformarse en un producto que ya se puede venderlo y exportarlo al mercado, al segmento más alto del mercado. Y eso necesita una mirada a veces un poco diferente, una apertura a nuevas ideas y también un intento a largo plazo, una visión muy larga de cambiar lo que es costumbre a fabricar. Y en este sentido, la comunidad judía
que tiene muchos empresarios también en el país, se siente muy cómodo en este país. Está amado y está amando. Costa Rica es un país que no se exporta, bueno, no se extiende antisemitismo, por ejemplo, que existe en otros lugares del mundo, y hay mucha admiración hacia el pueblo judío. Entonces, la comunidad judía y sus empresarios sí pueden servir como un puente entre ambos países. Y el desafío que yo veo, al fin y al cabo, no está por falta de dinero, porque hoy en día hay muchos inversores israelíes que buscan nuevos mercados donde invertir. De mi modo de ver las cosas, hay que intentar promover más Costa Rica en Israel. Ya hay una oficina de Procomer en Israel, entonces hay que apoyarlo aún más y hay que intentar hacer eventos comunes para que se conozcan más y más. Ferias, conferencias. Eso es. Ferias, conferencias, delegaciones oficiales, todo esto para subir la agenda de estas relaciones al lugar más alto de ellos que toman decisiones y los empresarios, y con el flujo humano del conocimiento y encuentros va a permitirnos seguramente hacer mucho más. Pero todo eso, sí, un poco cambiar el chip, un poco mirar las cosas diferentes. Sí, yo le decía, embajador, que a mí me llamaba la atención el hecho de que, y con esto voy terminando esta segunda parte del programa, que a mí me llamaba poderosamente la atención a veces ver cómo salen los barcos llenos de sacos de café, de cacao, de bananos, piña, melones, etcétera. Y qué interesante, porque cuando usted va a un supermercado, aquí en Costa Rica, cualquier supermercado, usted ve y dice café de Suiza. Y uno dice café suizo. Sí. Y cuando usted empieza a ver de qué está hecho, de café de Costa Rica. Entonces, ese producto terminado, que yo le digo a usted, igual pasa con el cacao, uno dice, compré chocolates en Alemania, pero el cacao es de Costa Rica. Entonces, ese producto terminado es lo que a nosotros nos está haciendo falta, de cambiar ese chip que usted dice. Yo no considero que Costa Rica siga teniendo la mentalidad de Banana Republic, porque no, pero sí creo que Costa Rica necesita mirar en ejemplos como Israel, que del desierto sacan las mejores lechugas, los mejores pepinos, las mejores verduras, y a pesar de estar en una zona tan complicada, porque es una zona muy complicada en la que ustedes están, y afortunadamente pues la paz sigue reinando en Israel, y yo creo que esto es algo muy importante de mencionar antes de irnos al corte comercial, que Israel es un país que aspira a la paz, por la paz, vive por la paz y quiere la paz no solamente en la región sino en el mundo. Y por eso es que Costa Rica e Israel comparten esos principios básicos de paz, justicia, libertad y sobre todo la coexistencia pacífica entre los pueblos. Ya volvemos, estamos conversando con el embajador de Israel. La Cámara de Comercio Costa Rica-Israel se complace en patrocinar este programa dedicado a Israel y su nuevo embajador en Costa Rica. Nuestra Cámara no solo representa a los asociados de ambos países, también desarrollamos diversas actividades para generar más oportunidades de inversión, comercio y apoyo a los nuevos emprendedores. Queremos seguir siendo una forma de enlace comercial y el motor de las relaciones comerciales entre Israel y Costa Rica, para que empresarios, emprendedores y todo aquel que desee conocer cómo ingresar al mercado israelí y viceversa, se sienta apoyado y se mantenga el desafío de construir un mayor comercio binacional, generando más y mejores inversiones, un mayor flujo comercial y turístico. Así que como presidente de la Cámara, les invito a que nos conozcan a través de nuestra página web, y si necesitan cualquier apoyo para sus emprendimientos, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Estamos en la parte final de este
primero de varios programas. Espero que durante la estadía del embajador de Israel podamos tener varias conversaciones con él, pues para ir conociendo su trabajo, que sé que va a dejar una huella muy importante. Sembrar árboles ya es una gran huella que durará muchos años en Costa Rica. Embajador, no le voy a quitar mucho tiempo porque sé que este tema es un tema sensible y es un tema muy largo, pero a mí me gustaría que usted le explicara a los costarricenses y a los no costarricenses sobre el último conflicto que hubo con Palestina y también hacia dónde ve usted el futuro de Israel teniendo esa brasa tan caliente que se llama Palestina. Primero, no hubo ningún conflicto con Palestina. El conflicto fue entre los amantes de la paz y los enemigos de la paz. Entre Israel, país demócrata, abierta, de pluralismo, donde los árabes viven en paz y tranquilidad, y una organización terrorista que tomó la Franja de Gaza por golpe de Estado contra nuestro socio de paz, la Autoridad Palestina. Eso es decir que los terroristas de Hamas mataron muchos palestinos, tomaron control de la Franja de Gaza y desde ahí hay una base de terror muy grande apoyando por Irán. Entonces el conflicto no es Israel-Palestina, es Israel contra la organización terrorista de Hamas, y esta organización terrorista empezó todas sus acciones terroristas por su frustración interna del conflicto interno que tienen estos contra los palestinos de la Autoridad Palestina. Y eso es un reflejo de fractura mucho más grande que existe en todo el Medio Oriente, entre grupos, estados, corrientes de pensamiento que buscan la paz, que entienden que hay que coexistir y convivir, y los otros grupos, organizaciones y estados que buscan a controlar, a machacar el otro, a matar los infieles, sean judíos o cristianos. Y entonces hablamos hoy en día no del conflicto israelo-árabe. Eso ya no existe. Hay un conflicto entre, podemos decir, moderados, podemos decir países más cercanos a Estados Unidos, diferentes de calificación, y otros, digamos, elementos radicales, grupos terroristas o países más cercanos a Irán. Y es muy evidente por verlo, y es muy importante que también todos los ticos van a entenderlo desde el presidente hacia el paisano, que hoy en día uno de los mejores amigos de Israel en la región son otros países árabes. Ya no hay que elegir entre Israel y el mundo árabe, hay que elegir entre ellos que son más cercanos a ustedes y que buscan la paz, y ellos que son amenaza primero por los pueblos de Medio Oriente, pero después amenaza incluso a Latinoamérica por la conexión del narcotráfico, el de terrorismo y todo lo que pasa entre Irán y Venezuela. Y hay que poner el acento sobre todo entre estos dos grupos y distinguir entre ellos. De un lado, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina, Marruecos e Israel, todos trabajamos juntos. Y el otro lado, Siria, Irán, el grupo terrorista Hezbollah, el Líbano, grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Ahí se pasa la fractura. Y el deber de todos ellos que quieren promover la paz en el mundo, su deber es apoyar este grupo de países, de pueblos que sí quieren convivir, coexistir y promover la paz, y actuar en una actitud muy firme contra los grupos terroristas, contra los yihadistas, contra ellos que cortan cabeza, porque esta cabeza es una cabeza islámica, pero no suya. La mayor parte de las víctimas de los yihadistas son otros musulmanes, no son judíos, tampoco cristianos. Pero
la próxima etapa sabemos todo. Entonces, es un deber moral, y más incluso de deber moral, es un deber político, de tomar parte. No se puede ser neutral y hablar, mira, hay conflicto ahí, que todos se viven en paz, nada más. No, hay que ser parte. Hay que apoyar todo lo que, por ejemplo, Estados Unidos entienda promover en la región. Es un tipo de cooperación económica, una cooperación que está basada sobre valores del occidente, digamos, valores de respecto a los derechos humanos, democracia, pluralismo, y se ve esta cooperación en diferentes ángulos, en diferentes campos. Por ejemplo, hoy en día la gente no le sabe, pero hay una cooperación en el tema energético entre Israel, Egipto, Chipre y Grecia. Todo lo que es la parte oriental del Mediterráneo, ahí hay yacimientos de gas natural, y todos estos 4 países están colaborando para producir conjuntamente y venderlo conjuntamente. Es un proyecto estratégico para nosotros, pero también para el sur de Europa. Y todo está basando sobre el eje de la estabilidad en todo el Medio Oriente, es el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Y ambos países, Israel y Egipto, tenemos que confrontar grupos terroristas. Mira, Egipto sufriendo muchos de los terroristas que ataquen turistas occidentales al lado de las pirámides y en Sinaí. ¿Por qué lo están haciendo? Estos turistas hicieron nada, no atacaban a estos terroristas, pero representan valores de pluralismo, de democracia, de apertura al mundo. Ellos están en contra de esto y por eso le están atacando. Al mismo tiempo que el grupo terrorista como el grupo Hamas está atacando a Israel. Entonces, no es posible solamente apoyar la paz. Hay que tomar postura y apoyar a ellos que están defendiendo la paz. Sobre todo contra ellos que son amenazas. Amenazas para nosotros, pero también amenazas para ustedes. Usted sabe, embajador, que a mí una de las cosas que más me llama la atención es, por ejemplo, cuando uno escucha que explotó un carro bomba en Irak, o en Afganistán, o en Siria. Sí. Son árabes contra árabes, sirios contra sirios. Yo entiendo la separación que hay entre chiitas y suníes, y sé que ahí hay una separación milenaria, pero cuando a veces uno se pone a pensar, embajador, y yo he sido profesor de historia y más o menos conozco este tema, cuando yo veo el hecho de que en la ciudad de Jerusalén las 3 principales religiones monoteístas vienen de un mismo Dios, o sea, es un mismo Dios, es el mismo patriarca, el mismo Dios, el mismo... Y me llama poderosamente la atención cómo hay gente que se presta para simple y sencillamente querer continuar con una política de hacerle daño a un país como Israel, un país que mucho bienestar le ha dado al mundo, y sobre todo gracias a la paciencia, porque, embajador, gracias a la paciencia que ha tenido el pueblo y las autoridades de Israel, es que ahí no ha habido el inicio de una tercera guerra mundial, porque si Israel no hubiera tenido la paciencia y la capacidad para discernir, yo creo que Israel ahí hubiera habido algo más grave de lo que ya ha ocurrido. Pero, embajador, me gustaría que terminara usted el programa. Primero que nada, yo quisiera agradecerle mucho a doña Dinora, que es la encargada de prensa de la embajada. Siempre con ella mantenemos contacto, es la que nos hace llegar todos los mensajes y los comunicados. Y también agradecerle a don Samuel, quien es el presidente de la Cámara de Comercio Costa Rica-Israel, por la gentileza de haber apoyado este programa. Pero, embajador, le dejo
lo que queda de tiempo, primero que nada para agradecerle el que usted esté aquí, desearle lo mejor en su gestión y sobre todo cualquier cosa, embajador, que quiera hacernos saber, cualquier cosa que quiera, si quiere que lo acompañemos a sembrar árboles y a tomar videos, o si tienen videos, usted me dice y hacemos ahí algún trabajo en grupo. Muchísimas gracias. De mi parte fue un placer participar en el programa y charlar con usted. Quisiera terminar quizás con las últimas palabras suyas. El hecho que, a la diferencia de otros lugares en el Medio Oriente, donde no hay ninguna tolerancia hacia el otro, incluso si está en su propia fe, en Israel es parte de nuestro deber y estamos muy orgullosos de esta apertura de religión, de esta libertad de culto, sobre todo en Jerusalén. Y nos cuesta porque esta apertura permite a los malos y a los terroristas filtrar y hacer atentados en Jerusalén. Pero seguiremos hacerlo, seguiremos preservar Jerusalén en la única parte o en el único tiempo en su historia moderna como ciudad abierta a todos los fieles. Porque mi casa es su casa. Así es. La casa de Dios es la casa de todos. Así es. Y por eso es muy importante que la gente entienda lo que pasa ahí y que aprecia lo que pasa en lo que hace Israel. Está defendiendo la paz y está defendiendo la libertad de culto en el mundo. Shalom. Shalom. Y a ustedes agradecerles una vez más el haber estado en el programa Horizontes. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Este programa queda no solamente en el canal de YouTube, sino también en todas las redes sociales. Y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, como de costumbre, con otro señor o señora embajadora. Nos vemos la próxima semana. Gracias. La Cámara de Comercio de Costa Rica-Israel se complace en patrocinar este programa dedicado a Israel y su nuevo embajador en Costa Rica. Nuestra Cámara no solo representa a los asociados de ambos países, también desarrollamos diversas actividades para generar más oportunidades de inversión, comercio y apoyo a los nuevos emprendedores. Queremos seguir siendo una forma de enlace comercial y el motor de las relaciones comerciales entre Israel y Costa Rica, para que empresarios, emprendedores y todo aquel que desee conocer cómo ingresar al mercado israelí y viceversa, se sienta apoyado y se mantenga el desafío de construir un mayor comercio binacional, generando más y mejores inversiones, un mayor flujo comercial y turístico. Así que como presidente de la Cámara, les invito a que nos conozcan a través de nuestra página web y si necesitan cualquier apoyo para sus emprendimientos, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo o próxima invitada la próxima semana en Horizontes Televisión? Sintonícenos en www.horizontestv.com o en todas las redes sociales y se dará cuenta quién estará sentado o sentada en esta silla.